el curso de Ética Ambiental de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Yo soy Susana Cuellar. En esta tarea se va a presentar una reflexión acerca de la ética y los otros animales. Se tiene que en Colombia en 2016 se decretó la ley en contra del maltrato animal. Se creería que debería ser una ley suficiente. En mi concepto es un intento mediocre de mostrar cierto nivel de bondad hacia los animales, pero que se queda únicamente en el papel, que no tiene el alcance que debería en la realidad para proteger los animales y detener este sinnúmero de atropellos, de maltratos, de sacrificios y finalmente de asesinatos que día a día sufren estas víctimas inocentes, víctimas silenciosas, pues aún con el conocimiento y el consentimiento de muchísimas personas y de una sociedad que vemos que es cada día más indolente. Por un lado tenemos esa norma, que de hecho es apenas de 2016, es muy reciente. Por otro lado tenemos las cifras de 2016. El hato ganadero sumaba 23.8 millones de animales distribuidos por género, etcétera. Significa que 23.8 millones de animales están siendo dispuestos para sacrificio para la industria alimentaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando como sociedad? ¿Cuál es la protección que estamos brindando a través de la norma? ¿De qué tipo de protección contra el sufrimiento es que estamos hablando? ¿No? Cabe cuestionarnos ese tipo de cosas. ¿Qué estaba pensando nuestros legisladores cuando dijeron ahí que los animales son seres que sienten y sin embargo se apoyan todos los días este tipo de industrias? Entonces es importante cuestionarnos eso. Tal vez es normal, ¿no? Tal vez siempre ha sido normal alimentarnos de animales, pero ¿qué es normal también? ¿Qué debemos seguir considerando normal? Sería importante empezar a cuestionarnos nosotros mismos si consideramos normal que un ser sintiente sea sacrificado para que simplemente otro ser de otra especie sobreviva y de esa manera tan indolente y finalmente innecesaria, porque el ser humano no necesita hacer ese sacrificio, hacer todo ese holocausto, como lo mencionaban también autores de la bibliografía recomendada para que la especie sobreviva. Entonces, es un gran contraste y es una gran contradicción lo que estamos haciendo hoy en día como sociedad. Asimismo, otro concepto importante es el especismo. Hay muchos movimientos también acerca de relacionados con acabar con el racismo, acabar con todo tipo de discriminaciones hacia la comunidad LGTBI, porque ese tipo de diferencias no deberían ser causa de maltrato hacia las otras personas. Debemos aceptarnos en nuestra individualidad y respetarnos dentro de nuestra individualidad y nuestra particular manera de ser como personas particulares que somos. Pero ¿por qué no brindar ese mismo respeto a nuestras otras especies, a nuestros hermanos animales? Según los especistas, los animales no tienen inteligencia, pero tenemos cuervos usando ramas para para construir sus hábitats. Tenemos a primates en 1960, hace ya muchísimos años, la primatóloga Jane Goodall observa chimpancés usando herramientas para cazar termitas, para alimentarse. ¿De dónde sacan que no tienen inteligencia, que no tienen emociones? ¿Quién no ha visto la alegría de un perro cuando se emociona al ver de nuevo a su amo? Que no son altruistas, que no son personas, que es considerado personas sujeta de derecho, no tienen autoconciencia. Los humanos sí tenemos conciencia, realmente somos tan conscientes como lo promulgamos todos los días, que no planean el futuro,
Si un ave no construye su nido para criar sus hijos más adelante, ¿a qué le llamamos planear futuro? Que no tienen lenguaje y que no tienen cultura. Esa es una parte importante porque de los, de los de la información más relevante que encontré en esta bibliografía es que los seres humanos no reconocemos que los animales puedan pensar y o comunicarse por el solo hecho de que no lo comprendemos. Esos son fundamentos erróneos y estúpidos que nacen de nuestra propia limitación y de nuestra propia ignorancia. Significa que una acción o todo un proceso de la naturaleza que es totalmente observable no tiene razón, no existe por el solo hecho de que nosotros no lo comprendemos. Me parece una idea egoísta, me parece una idea demasiado egocéntrica y que hay que ir apoyando la comunidad científica que trata mediante investigaciones a los animales demostrar todo lo que ellos pueden hacer y que pues de alguna manera contrarrestan este tipo de conceptos especistas de muchas personas que realmente apoyan este tipo de ideas. Por otro lado, si algunos seres humanos tienen este tipo de limitaciones, si algunas personas no tienen un coeficiente intelectual alto, si algunas personas no tienen el poder de la capacidad del habla, si algunas personas no planean su futuro, no se si algunas personas no pueden desplazarse, si algunas personas tienen toda serie de limitaciones, entonces no deberíamos considerarlos humanos, entonces podrían también sacrificarse del mismo modo que se sacrifican todos los días resto de animales para la supervivencia del ser humano. Cabría también analizar ese tipo de cosas, esas personas, que son llamadas personas porque se parecen físicamente a nosotros, pero que no tienen esas mismas capacidades, también podrían llamarse humanos, siendo que no cuentan con todas estas habilidades. Entonces es también importante. No podemos seguir sentados en esas excusas, no más excusas para el esclavismo y para la explotación animal. Pienso que ya teniendo toda esta información, es imposible que en lo personal no actuemos en concordancia con el respeto y la consideración que merecen nuestros hermanos animales. El discurso de Gary Yourofsky, un activista, también es muy importante, es de los discursos más fuertes que he visto. En lo personal, hace aproximadamente 6 meses empecé a ser vegetariana y después de esto, pues obviamente hay que apuntar al veganismo, ya que Yourofsky nos lleva de una manera contundente a darnos cuenta de que estamos realmente sacrificando hermanos de otras especies para nuestra supervivencia de una manera innecesaria, y que tal vez las cosas que hacemos día a día no son suficientes, no es suficiente, él decía, colocar un sticker en el auto, usar una camiseta, no es suficiente, aún así la industria sigue prosperando, aún así se siguen sacrificando animales, aún así las personas se siguen alimentando de productos que realmente son procesados con crueldad. Las imágenes fueron demasiado crudas, pero que es necesario que sean crudas, es necesario verlo y realmente ser conscientes de qué es lo que estamos llevando a nuestra mesa todos los días. Vinimos aquí y en nuestro paso por este planeta, por este hermoso hogar que el universo nos ha regalado, pues uno de nuestros propósitos debería ser disfrutarlo dejando huella con el menor daño posible, y el menor daño posible pues es una convivencia pacífica y armoniosa con nuestros hermanos animales que ningún daño nos hacen, ni siquiera podemos argumentar que los sacrificamos en defensa propia, ni siquiera, porque los animales son totalmente pacíficos. Entonces, adicional, teniendo en cuenta que todos los nutrientes vienen de nuestra tierra, Gary decía en su discurso, si alimentamos con granos a los animales para luego generar proteína para nosotros, ¿por qué no tomamos los alimentos directamente de la fuente? Es obvio, ¿no?
Es obvio que en los vegetales encontramos todo lo que nuestro cuerpo necesita, que no necesitamos la leche, que no necesitamos el queso, que de hecho todo eso es incluso perjudicial para nuestra salud. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros, después de recibir esta información, haga un cambio real y radical en nuestras vidas. Qué importante que por lo menos en lo personal no hagamos daño y que podamos contagiar con nuestro ejemplo, que es lo más arrasador, porque podemos hacer miles de discursos, pero si no estamos enseñando con nuestro ejemplo, seguramente no vamos a tener ninguna influencia en ninguna de nuestras personas allegadas. Entonces, en lo personal pienso que no deben haber excusas, que debemos colocarnos en el lugar de las víctimas, de estas víctimas silenciosas, pero que también son sintientes, que no pueden eh, decirnos en nuestro lenguaje que sufren, que sienten y que están siendo acribilladas, que están siendo sacrificadas día a día de una manera indolente, cruel, despiadada, pero que en su manera lo expresan y que están aquí para convivir con nosotros, que de ninguna manera, que nada, absolutamente nada, justifica que el ser humano lleve miles y miles de años cometiendo este tipo de atropellos. Pienso que ya basta, que ya es suficiente y que de manera personal debemos sumar día a día a este tipo de movimientos, cambiando por ejemplo nuestros hábitos alimenticios. Ya, esa es nuestra principal tarea y en lo personal continuaré hacia una alimentación con absoluto respeto por nuestros hermanos animales. También debe ser un momento para pedirles perdón por todo el dolor que les hemos causado como especie a nuestros hermanos animales. Somos una especie más, somos las que creemos que son las de mayor evolución, pero no lo mostramos con nuestros actos. Es momento de no excusarnos más en nada, sino de protegerlos y amarlos, respetarlos como ellos nos han respetado. Es una información bastante contundente y fue demasiado conmovedor analizarla. Fue muy, muy profunda y me llegó bastante. La agradezco y es una de las experiencias más bonitas que he tenido como estudiante. Muchas gracias.